El objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión ustedes conocerán la configuración inicial para comenzar a trabajar la operación diaria dentro de Compact y Nóminas. Veremos cómo va a ser la creación de empresa y configuración de catálogos para preparar nuestra empresa para el uso diario. Vamos a ver la configuración inicial, cómo crear empresas, cómo ingresar a la empresa. Vamos a conocer un poco el sistema, cómo está conformado. Entonces vamos a empezar con la configuración inicial, que en este tema veremos cómo crear y preparar la empresa de Compact y Nóminas para su uso diario. Una introducción sobre lo que es Compact y Nóminas, básicamente es el sistema para la administración de la nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo, cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un pago a tiempo a tus empleados, permitiendo el timbrado de los sobrerecibos de nómina. Entonces, ¿qué es lo que necesito para crear una empresa dentro de Compact y Nóminas? Básicamente hay que considerar los siguientes elementos y tenerlos a la mano para poder crear de forma correcta nuestra empresa. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener el nombre de la empresa, el nombre corto que va a manejar para la base de datos, la mascarilla del código de empleado que vamos a manejar, el tipo de código que vamos a utilizar en nuestro catálogo de empleados, la fecha de inicio de historia, la zona de salario que vamos a estar trabajando, el factor no deducible, el régimen fiscal, el RFC y habilitar la emisión de sobrerecibos timbrados electrónicamente. Vamos a empezar entonces viendo esta práctica, pasamos al sistema y lo primero que vamos a hacer va a ser crear una empresa nueva. Una vez que abren el sistema y están dentro, el usuario por omisión que solicita al ingresar es el usuario supervisor sin contraseña la primera vez que ingresan. Y lo primero que vamos a hacer es crear una empresa nueva. Para ello iremos al menú de archivo, nuevo, empresa, o bien desde el icono de la casita. Desde aquí podemos entrar al catálogo de empresas para registrar una empresa nueva. Entonces, lo primero que haremos es dar en el botón nuevo para que nos habilite los datos para registrar una empresa nueva. Y empezaremos creando nuestra empresa correspondiente. En este caso yo voy a crear la empresa básico SADCB. Posteriormente, una vez que ponemos el nombre de la empresa, en automático el sistema va a asignar un nombre corto. Este nombre corto tiene un máximo de 15 caracteres. Quiero que vean cómo si yo sigo tecleando en el nombre de la empresa, el nombre corto ya se quedó a 15 caracteres. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ya que muchas veces creamos empresas por año correspondiente o creamos empresas por sucursales. El detalle está que en el nombre corto, al quedarse a los 15 caracteres, puede que yo dé de alta dos empresas diferentes, pero que queden con el mismo nombre corto. Entonces, al generar la base de datos, esta se genera en base al nombre corto y puede que dupliquemos alguna base de datos, lo cual ocasionaría que reemplazara a la base de datos anterior y me borre la información correspondiente dentro de mi base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado que siempre el nombre corto, siempre que hemos dado alta una nueva empresa, este nombre corto sea diferente a las ya existentes. En este caso no tengo ninguna otra empresa que se llame básico SADCB, entonces lo voy a dejar para que me genere mi base de datos CT básico SADCB. Siempre las bases de datos de nóminas van a tener el prefijo CT correspondientes y no permite espacios en blanco. Entonces, el siguiente punto aquí a revisar es la mascarilla del código del empleado. Aquí en la mascarilla del código del empleado básicamente es la cantidad de dígitos que puede tener el código con el cual yo voy a identificar a cada uno de mis trabajadores. En este caso, por omisión trae una mascarilla que es triple X, lo cual significa que permite 3 dígitos. Significa que con esta configuración el máximo de empleados que puedo llegar a tener en mi empresa es de 999, ya que al tener 1000 empleados necesitarían 4 dígitos. Puedo yo aumentar los dígitos correspondientes o bien dejarlos como viene por omisión en 3. Más adelante veremos que existe una utilería dentro del sistema que te permite aumentar los dígitos en caso de que superes los 999 empleados correspondientes. Si agregamos una X más, pues ya me permitiría un máximo de 9999 empleados. Y ahora, de ese código que yo le voy a poner a mis empleados, si únicamente números o bien me va a permitir alfanumérico. Si manejo algún tipo de seccionamiento, por ejemplo el A01, el A021, el A35, puedo utilizar un orden alfanumérico. Por omisión el sistema trae la opción numérico.
Posteriormente marcaremos el ejercicio sobre el cual empezaremos a trabajar dentro del sistema. En este caso, el ejercicio vigente que voy a poner es 2021, que es sobre el cual voy a empezar a trabajar. Fecha de inicio de historia, por omisión te pone el 1 de enero del año que ponemos como ejercicio vigente. Me pide cuál es la zona de salario general, la A, la B y la C. Cabe resaltar, la A y la B, zona de salario, que es la zona general, mientras que la C es la correspondiente a la región fronteriza norte. Hay que recordar que actualmente en el país se manejan dos salarios diferentes, dos salarios mínimos, uno para la zona general del país y otro para la zona de la fronteriza norte. También si vamos a manejar un factor de no deducibles por ingresos exentos dentro de nuestra empresa, aquí se pondría el porcentaje correspondiente. Cabe resaltar que se pone con punto decimal. Si corresponde al 53%, que es lo que normalmente se utiliza, será .053. Eso es la pestaña 1 general. Adicional voy a tener otras pestañas que me van a servir para trabajar dentro de mi empresa. En la adicional básicamente me pide información general de la empresa, como es la localidad, la dirección, los teléfonos, el código postal y el nombre completo del representante legal, que esto básicamente me sirve para reportes correspondientemente. En registros, aquí sí es muy importante para el timbrado asignar el régimen fiscal correspondiente a la empresa. Para este caso yo pondré el 601, que es el general de ley de las personas morales, registro patronal del IMSS, que es el que va a poner por omisión cuando dé de alta trabajadores nuevos. Aquí podemos asignar el RFC de la empresa. Es muy importante que asignemos correctamente el RFC y lo verifiquemos antes de darle guardar a nuestra empresa. Los demás campos los veremos más adelante, dependiendo ya el tema que vayamos ingresando. Como es, veremos algún escenario de empresa contratistas, veremos los registros de Infonavit, de Fonacot, etc. Contable también es si tenemos interfaz con Compaqui Contabilidad o Compaqui Bancos, aquí es donde se configura. En recibo electrónico, aquí sí es muy importante que cuando creemos la empresa, habilitemos la emisión de recibos sellados electrónicamente. Esto para que me permita realizar el timbrado de los comprobantes de los empleados correspondientes. Entonces, ya aquí nos manda un mensaje que a partir del periodo vigente se habilita la emisión de recibos electrónicos y una vez emitido el primer sobrerecibo, ya no podrá deshabilitar esta opción ni modificar el RFC de la empresa. Por eso es por lo que les mencionaba que el RFC es demasiado importante para el uso de Compaq y nóminas. Los demás datos también los veremos más adelante. Y en opciones, aquí sí es muy importante que cuando creemos una empresa nueva, definamos cuál va a ser el número de decimales que va a utilizar para el cálculo. Obviamente, mientras mayor sea la cantidad de decimales, más exacto es el cálculo. Asimismo, yo tengo la opción de poder marcar modificar periodos ya autorizados, por si en algún momento que ya autorice algún periodo tengo algún detalle, poder yo entrar a modificarlo. O bien modificar periodos futuros. Esto es por si yo deseo adelantar el trabajo, como son alguien que ya me pidió vacaciones para el próximo mes o ya me pidieron algún tipo de incapacidad o de permiso correspondiente, puedo irlo capturando. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos de la empresa, daremos en la opción guardar y la empresa comenzará el proceso de generación de la base de datos con las características que le acabamos de asignar. Ok, entonces una vez que ya se creó la empresa, ingresa a la empresa. Hay que considerar los siguientes elementos cuando ingresemos a la empresa por primera vez. Vamos viendo en qué consisten estos tres elementos la primera vez que ingreso a mi empresa. Entonces, para ingresar a la empresa, yo puedo hacerlo de distintas formas. Puedo hacerlo desde el botoncito de la casita. Aquí me aparecen las empresas, dándole doble clic sobre la empresa, o bien, si entro al sistema, puedo irme al menú de archivo, selección, empresa y seleccionar aquí la empresa a la cual me deseo loguear. En este caso voy a seleccionar la de básico SASB 2021, que es la que acabo de crear ahorita. Si se fijan, como mencionaba, lo primero que me solicita es crear un tipo de periodo automático. Yo puedo cancelar para posteriormente yo crear de forma manual un tipo de periodo o bien aprovechar desde aquí y crear un tipo de periodo para que el sistema lo haga de forma automática. Por ejemplo, en este caso voy a crear el periodo quincenal que va a empezar el 1 de enero del 2021 y ya el sistema lo va a dar de alta de forma automática y va a crear todos los periodos hasta terminar el 2021. En este caso, la configuración por default que se toma es para que en cada periodo de nómina siempre se tomen los 15 días correspondientes, ¿sale? Y se ajusta el mes calendario.
Eso ya lo veremos un poco más adelante cuando expliquemos la opción de crear los tipos de periodo de forma manual. Entonces, por el momento nada más voy a crear el puro quincenal, que es el que vamos a manejar en nuestra empresa. Entonces aquí daré en ejecutar. Aquí ya empieza a crear el periodo correspondiente. Y lo que me va a solicitar ahora es dar de alta mi primer trabajador. ¿Sale? Selecciono el periodo que acabé de crear, el quincenal. Me pide dar de alta a mi primer trabajador. En este caso no lo voy a hacer porque muy probablemente la persona que está creando la empresa y está ingresando por primera vez, a lo mejor no tiene esos datos a la mano. Entonces, si cerramos esta ventana no pasa nada. Posteriormente podremos regresar a la ventana para crear nuevos trabajadores correspondientemente. ¿Sale? Entonces, con esto ya ingresamos a la empresa y ya tenemos a la mano pues la vista de nuestra empresa correspondiente. Ok, pues sería todo de mi parte. Soy Francisco Delgadillo y pues nos estamos viendo. Hasta luego.